अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عموماً हम जब अल्लाह ताला के En general, cuando hablamos o vemos los favores de Allah, de la mayoría de la gente sale la palabra alhamdulillah al ver los favores que Allah nos ha hecho, conozcan o no el significado profundo de la palabra alhamd. En un ambiente hay esa sensación que, aunque se diga de una forma, digamos, protocolaria, pero hay que decir alhamdulillah con menos conocimiento, se sabe que estas palabras hay que decirlas porque señalan la alabanza de Allah. Por lo tanto, en cada momento, un Ahmadí, cuando tenga la oportunidad ante una alegría o cuando estén descendiendo los favores de Allah, o de alguna manera cuando sepa que Allah me está favoreciendo, hay que decir alhamdulillah, alhamdulillah, sea una felicidad personal o de la comunidad, es un favor de Allah. Y estas palabras, alhamdulillah, hay que decirlas en las palabras de un Ahmadi, pero para expresar, para el que cuenta, para el que dice la palabra alhamdulillah, es aún más meritorio cuando piensa en el significado profundo de estas palabras. Los Ahmadis somos personas agradecidas o agraciadas que hemos reconocido al imam de esta época, al Mesías prometido, al Mesías que habían promesas sobre él, y debido a esta fe, al decir alhamdulillah, o cuando empleamos alguna palabra coránica, no tenemos problemas en repetirlas, pero siempre que entendamos su significado, porque el Santo Mesías prometido
cogiendo el conocimiento de Allah, con su espíritu nos ha iluminado al respecto. Alhamdulillah tiene distintas acepciones y nos ha explicado el Santo Mesías prometido. Voy a dar una pequeña explicación de la palabra hamd en sus palabras. Dice el Santo Mesías prometido que debe quedar claro que la palabra hamd se refiere a una alabanza que no está, que se hace por algo bueno, es decir, por ejemplo, ante un premio, que con su voluntad ha dado ese premio y ha hecho un favor, una generosidad, y la verdadera alabanza solo es para ese ser que es el final de todas las bendiciones. Y si Dios lo haga de forma especial hacia alguien y no por una obligación, y este significado solo se da en el ser de Dios, y Él es el que es generoso, es el del principio y el del final, porque todos los favores salen de Él, y toda la alabanza pertenece a Él en esta vida y en esa vida futura que está por llegar. Y cada alabanza que se hace aparte de Él, al final el resultado es Él. Este es el resumen cuya palabra, la palabra hamd, está fundamentada en la palabra hamd. Y cuando ponemos estos datos delante y decimos alhamdulillah, entonces es un verdadero hamd, una verdadera alabanza que un creyente debe decir. La palabra hamd en el Santo Corán se ha repetido muchas veces y se ha empleado hablando de la alabanza hacia Allah. Yo, solo tomando este escrito del Santo Mesías prometido, voy a explicar en él los temas sobre los que él quiere hacer hincapié, y son que es una alabanza que sea por algo bueno que posee ese ser. O muchas veces alabamos a algún humano, pero dice el que merece ser alabado. Y aparte de Allah, ¿quién puede ser alabado? Por lo tanto, debemos tener en cuenta que todas las alabanzas son solo para Allah, porque Él es quien más merece ser alabado. Dice, es un premio que haya sido otorgado con gusto por el que otorga el premio. Por eso, cuando descienden los premios de Allah, los que consiguen el premio lo consiguen con el consentimiento de Allah. A veces Allah Ta'ala muestra su clemencia sin ningún tipo de merecimiento, o muestra esa clemencia multiplicada por miles de veces por lo que uno haya hecho. O si Allah Ta'ala muestra su clemencia, su misericordia, también lo hace por su gusto, porque Allah es el que da la posibilidad al humano de que haga algo, o que lo pierda, que se extravíe, o que consiga buenos resultados. Y luego Allah Ta'ala es quien se encarga de proteger a su ser. Y en tercer lugar, según su capacidad, Él nos ha otorgado los favores. ¿Quién hay más que Allah? ¿Quién que, según su capacidad de otorgue generosamente? Allah quiere que haga ese favor a Allah, ese favor a los humanos. Por eso su clemencia abarca todas las cosas. Y cuando las promesas de Allah
se unen con sus premios, entonces los favores descienden como lluvia y el ser humano no es capaz de contar o de abarcar. En esta época, si analizamos a la comunidad del Santo Mesías Prometido, vemos esos favores inmensos, porque las promesas de Allah Ta'ala y la promesa de Allah Ta'ala de su victoria anuncia o nos hace ver que esto es así. Y más adelante dice que la verdadera espíritu alabanza es aquel ser que sobre el que toda la luz brota de él y todas las fuentes brotan de él. Si el ser humano dice alhamdulillah, tiene que decirlo pensando que solo es el ser de Allah con el que están el ser de Allah que está haciendo llegar todos los favores, y es este ser que es la luz de los cielos y la tierra. Cuando él es una luz, entonces el ser humano debe someterse a él, debe ir hacia esa luz, y de esta forma, siendo un verdadero alabador de Allah, sale de las tinieblas y va hacia la luz. Y luego, con los favores de Allah, empieza otro tema. Dice en el Santo Corán: Allah es el amigo de los que creen, los saca de toda clase de tinieblas a la luz. Y aquella persona a la que Allah se ha hecho su amigo, el tema de alhamdulillah coge otra dimensión y empieza un nuevo círculo de favores de Allah sobre esa persona. Por eso el que realmente alaba a Dios es heredero de los favores, y es un círculo que no acaba, porque los favores van descendiendo uno tras otro. El Mesías Prometido también ha dicho que debemos recordar que Allah Ta'ala no favorece a nadie de forma digamos por obligación, sino es él sabe a quién favorece, y luego tampoco le pide a cambio, pero le ha dicho al ser humano que si eres agradecido sigues alabándome, sigues cumpliendo con los derechos de sus seres semejantes, te seguiré dando más. Sí, mis premios son agradecidos, te seguiré dando más. Y no solo estos premios se te darán en este mundo, sino también se te darán en ese mundo venidero, donde también disfrutarás de estos favores. La verdadera alabanza, seguiréis disfrutando de esta verdadera alabanza en la vida futura. Debéis recordar que en esta vida, aquella alabanza que se hace al margen de Dios, de Allah, esa alabanza al final lleva hacia Allah, o debería llevar hacia Allah. Y un verdadero creyente debe saber que toda alabanza al final es Allah. El merecedor de cualquier alabanza es Allah, porque Él tiene todos los poderes. Él es el que ha creado cielos y la tierra, sean animales o animales con vida o sin vida, sean plantas, sean humanos. El que ha creado todo esto
y el que ha creado las condiciones para que se desarrolle es Allah, y el ser humano se aprovecha de estas facilidades. Por lo tanto, cualquier cosa o incluso cualquier humano no tiene ningún valor hasta que Allah Ta'ala no le dé esa fuerza que el ser humano sea capaz de producir un beneficio. Hay muchas cosas en el mundo, en la tierra, y el hecho de que produzcan beneficios porque Allah lo ha puesto, pero el ser humano no puede aprovecharse hasta que Allah no lo desee. Por lo tanto, cualquier característica se desarrolla con la intención y el plan de Allah, y cuando esto ocurre, si después se utiliza esto, tenemos que ser agradecidos a Él, a Allah, porque Él ha creado estos medios con los cuales los seres humanos estamos disfrutando. Un creyente está disfrutando de ellos. Es verdad que este agradecimiento los hombres, los humanos, deben hacerlos, aunque lo haya creado un humano. Sí, también agradecemos al humano pensando en que Allah nos dice que debemos agradecer al humano porque nos está dando un favor para levantarme, eso me permite mejorar. También es un agradecimiento hacia Allah. Y este agradecimiento es al Creador del universo, que nos ha creado a nosotros, nos ha dado todas las posibilidades para desarrollarnos, criarnos. Y el humano no piensa que debido a una persona he encontrado todos los favores que se me han dado, porque el verdadero criador es Allah. Esta es la distinción de un creyente cuando él agradece a los humanos. Al final ese favor recae en Allah. Al final, o cuando ve un buen trato por parte de alguien, debido a este buen trato, entiende el ser de Allah, que en el corazón de esta persona Dios ha puesto la intención de que me bien trate. Un creyente debe pensar en todo aquello que es positivo, aunque venga a través de una tercera persona, y al final le lleva hacia Allah. Y cuando esta sea la situación, esa es la verdadera alabanza a la que el Santo Mesías prometido nos ha llamado la atención y nos ha dicho que pensemos en esta dirección. Con la ayuda de Allah, los hermanos de la comunidad tienen esta mentalidad y alaban a Allah Ta'ala de esta forma, y así deberían hacerlo, porque la fe, justo con esta alabanza, es cuando crece. Pero como comunidad debemos tener el pensamiento que en cada instante Allah Ta'ala está mostrando cómo está creciendo esta comunidad día tras día. Deberíamos ser cada vez más debemos alabar más a Dios, y deberíamos comprender cuando decimos Alhamdulillah, y cuando digamos Alhamdulillah por doquier, ciertamente descenderá la lluvia de los favores con más fuerza aún. Este verdadero agradecimiento genera una revolución dentro del ser humano, y
le libra del pequeños politeísmos, le hace un verdadero adorador, y luego busca esos mandamientos donde le llaman la atención, donde Allah nos ha dicho que cumplamos con esas obligaciones, los valores humanos, establecer las altas cualidades morales es lo que se nos enseña, y es una de las cosas que hay que hacer para alabar a Dios, mostrar esas buenas cualidades. El pasado viernes en Canadá mencioné a los jóvenes de Canadá y Estados Unidos que Dios les ha dado la oportunidad, que a nivel comunitario, con la ayuda de Dios, están trabajando duro, especialmente en acrecentar las relaciones públicas con los demás, y luego han salido buenos resultados, y muchas personas educadas han contactado con la comunidad, han tratado con altas personalidades, y debido a esos contactos, cuando he ido allí, con la ayuda de Dios, me he entrevistado con personas importantes, la mayoría han venido a nuestra misión y allí nos han saludado, personas que pensamos que no van a venir. Esas personas que crean las políticas de los países, que gobiernan los países, también tuvimos oportunidad de explicarles cosas debido a estas relaciones. Y como he dicho, los jóvenes han jugado un papel muy importante, pero a estos jóvenes que sean de Estados Unidos o de Canadá o de cualquier país, quiero decirles que en una relación materialista, no lo consideren un éxito. Es verdad, Dios les ha dado una oportunidad para hablar con esta gente del mundo, para que hablen con ellos, y les ha permitido transmitir la enseñanza verdadera y establecida en la justicia del Islam. Si se han entrevistado conmigo estas personas o han venido a alguna función, a mí Allah Ta'ala me ha dado la oportunidad de hablarles de la verdadera enseñanza del Islam, y con sabiduría a la gente que decide sobre el futuro del mundo les diga que la verdadera guía, cómo puede ser dada al humano. Por eso a los jóvenes de todos los países les quiero decir, dado que acabo de venir de Estados Unidos y de Canadá, especialmente me estoy dirigiendo a ellos, que a estas relaciones no piensen que es un favor, es una cualidad de ustedes. Consideren que es un favor de Dios y alaben a Dios, que les ha dado la oportunidad de crecer, de acrecentar las relaciones, y que nosotros no tenemos que aprovecharnos de estas relaciones, ni debe ser nuestro objetivo. El objetivo es que guiemos a la humanidad y según nuestras posibilidades les mostremos el camino recto, si lo aprueban bien, y si no, por lo menos hemos cumplido con nuestra obligación. Al mundo tenemos que librarles de las guerras, porque a la velocidad que está yendo el mundo, si esto continúa, ciertamente se ve una destrucción total del mundo. Hay que traer el mundo hacia Allah, y si uno tiene en el corazón
que debido a estas relaciones tenemos ahí algún favor, o es debido a que somos especiales, por eso han venido, o la comunidad va a crecer debido a estos contactos, está equivocado. Como he dicho, en el tema de la alabanza, esta es una propuesta de Allah, y es que Allah ha prometido hacer crecer a la comunidad del Santo Mesías prometido, y los resultados que están saliendo son de Allah en forma de favor, de generosidad. Por lo tanto, cualquier esfuerzo es por el favor de Allah, y en verdad solo es por el favor de Allah. Si mantenemos este pensamiento, los favores crecerán, y luego esta gente mundana, nosotros no queremos saber nada, no necesitamos nada de ellos. Ustedes habrán leído mi reporte en el Al-Fazal de Estados Unidos. En Estados Unidos, donde está el Congreso, y donde los senadores y el Congreso hablan del futuro del mundo, allí hubo una función, una recepción y un pequeño discurso. Nuestros opositores han intentado en Pakistán más en contra, pero no han encontrado nada, porque tuve la oportunidad y pensaban de que yo había ido a Estados Unidos para pedir un favor para los Ahmadis, o iba a hablar algo en contra de Pakistán, hacer algún plan. Todo lo que yo dije allí, al escucharlo, sí, tienen justicia, que no tienen, y cada uno puede decidir que yo fui a dar y no fui a recibir. Nosotros confiamos en Allah Ta'ala. El triunfo de la comunidad es debido a los favores de Allah y no debido a los favores de cualquier gobierno. Si nosotros estamos haciendo algún plan, como dice, quiero decirles que nosotros queremos a estas gentes, que no han tenido ningún interés en crear Pakistán, sino que esta gente que está ahora en el tema de dar, quiero decir que en 2008, cuando era el Jalsa del Jubilee y había una recepción donde había gente local, vino un senador, estuvo ahí 5 minutos y se fue, y fue antes de la función. No había ningún miembro del Congreso. Hablamos 2 minutos y me dijo: dígame qué es lo que quiere. Yo sentí que me estaba diciendo: ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Porque los jóvenes de Pakistán vienen a pedir algo. Yo le dije: no he venido a pedirte nada. He venido a decirte que si queréis establecer la paz en el mundo, ¿cuáles son los caminos que tenéis que adoptar y qué políticas debéis implementar? Era un senador que durante unos minutos se quedó conmigo y luego se fue. Pero en esta función que se hizo en el Capitol, respecto a su importancia, es
que si se juntaran los líderes y viniera la parte, digamos, letrada, pudiera contarles puntos sobre las enseñanzas del Islam y para la paz del mundo pudiera dar algunas guías para que por lo menos pensaran en esta posibilidad. Un día antes vino un reportero de la CNN, me dijo que es una ocasión muy especial. ¿Cómo te sientes? Yo le dije, yo no considero que sea un momento muy especial por el que yo le dije que no va a ser nada especial, en el sentido de que va a ser algo muy emocional. He venido a saludar a mis hermanos Ahmadis para que mejoremos nuestras condiciones espiritual, y me dijo lo que acabas de decirme, esto no va a cuadrar en las mentes americanas, que no les estás dando ninguna importancia. Y riéndose dijo, yo no voy a contar esto a los políticos. A la vista de un mundano tendrá mucho valor, pero a nuestra vista ni tiene ni debe tenerlo. Es verdad, nosotros tenemos que mostrar altas cualidades, debemos agradecer que han escuchado nuestras palabras de la misma manera, de la misma forma. Antes de la función había varias entrevistas y habían personas de distintos círculos sociales. Debido al contacto de un Ahmadi, vinieron 5 personas y me dijo uno que ayer en el Congreso te dirigiste, o mañana te vas a dirigir a los congresistas y a los senadores, ¿no estás nervioso? Le dije no, porque yo voy a hablar del Corán y del Islam, y yo no considero que haya ningún tema de que me ponga nervioso, y que Allah Ta'ala es quien da la oportunidad, me da oportunidad de dar conferencias. Me dijo, si nosotros tuviéramos esta oportunidad, nosotros nos sentimos muy mal, porque nos ponemos muy nerviosos, aunque damos siempre conferencia. Esto se debe a que es verdad que son personas, se consideran religiosos o líderes, pero les vence el materialismo, y el nombre del Capitol es su rabua, es su centro, es el lugar explícito. Pero para reconocer a Allah basta con reconocerle. Los que critican a la comunidad también se influencian por las gentes del mundo, como se influencian estos, y debido a esta influencia no tienen la oportunidad, porque habrán mítines que vamos a llevar el mensaje del Islam, vamos a llevar el mensaje de Allah Ta'ala, el mensaje del Santo Corán. Cuando terminó la función, una persona del Congreso decía que los musulmanes deberían hablar de forma clara. Esta era la impresión hasta ahora. Ningún líder musulmán, ni ningún presidente, Allah Ta'ala les ha dado la oportunidad, porque ellos, aparte de la religión, tienen mucho interés en el mundo. Por lo tanto, los jóvenes tienen que hacer relaciones pensando que a estos líderes no tenemos nada que recoger, tenemos mucho que ofrecer, tenemos que dar el agradecimiento a Dios, y luego verán que los favores de Allah cómo crecen. Deben recordar
que en los trabajos de la comunidad nunca deben mezclar el materialismo. Si consideran el mundo como el objetivo, Allah, que es quien da los premios, Allah estos premios los puede recortar, los puede pedir de vuelta. Por lo tanto, al creer solo en Allah y creer en su contento, debemos solo pensar en Allah y no que nosotros mantengamos unas relaciones especiales con estas gentes mundanales. No tenemos ese interés, ni existirá en el futuro, ni nuestro objetivo es conseguir algo de esta gente mundanal, ni sea el Capitol de Estados Unidos o sea otro centro. Nunca ha sido nuestra intención el idolatrar estos sitios. No es nuestro límite, no es nuestro objetivo, porque nuestro objetivo es, y deben entender todos los Ahmadis, que Allah, delante de Allah, tenemos que hacer adoradores del verdadero Allah. Este es nuestro objetivo. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y su bandera tiene que ser la más alta de todas las banderas. Vieron en la MTA y en los reports lo han visto. Todo lo que allí dije yo era en base a las enseñanzas del Sagrado Corán y esta enseñanza de la verdad que es el Corán, tuve la oportunidad de exponerla. En esta enseñanza no es una, digamos, una cualidad mía. Yo soy una persona muy sencilla, pero estoy representando al Santo Mesías prometido, y nuestro líder Muhammad sallallahu alaihi wasallam, había una promesa de Allah que iba a ayudar. Al ir allí, cuando estaba haciendo oración en el coche, se me ocurrió que esta gente, dicen que allí, me di cuenta cuando llegué allí, dije a Allah que yo soy un siervo tuyo, estoy llevando tu mensaje y voy representando al Santo Mesías prometido. Por eso, Nusirto Bel Rob, que al Santo Mesías prometido Dios le dijo que le iba a dar una personalidad, muestra también hoy esta personalidad. Y Allah Ta'ala me mostró, cumplió esta oración, y la gente lo comentó, no solo los Ahmadis sino los que estaban allí, que en Nusirto Bel Rob vimos esa personalidad. Abdul Malik Khan Saab, el hijo de Abdul Khan Saab, estaba allí y escribió un pequeño artículo. Yo creo que deberíamos publicarlo en el Fadal, en otras revistas, y es un poco los comentarios de esta gente política, cómo les influenció lo que yo estaba diciendo. En esta función habían 29 miembros del Congreso, gente del Pentágono, del NGO, habían profesores, y en total eran como 110 personas las que allí estaban. En general se dice que los senadores no suelen esperar mucho, se están un ratito y se van. Su condición moral ellos lo saben, pero es verdad que se levantan y se van. Pero en esta función ellos pidieron permiso de antemano y estuvieron sentados hasta el final. Hay una antigua persona, dice que llevo 15 años trabajando aquí
y es la primera vez que veo que nunca hayan venido más de 10 personas en alguna función de este estilo. Y la segunda cosa que he visto es que después de estar 7 minutos no se sientan y se van, e incluso no participan cuando vienen presidentes de Estado, tan siquiera vienen. Y lo que más sorprendió fue que los líderes de distintos partidos que se oponían estaban juntos y estaban allí sentados juntos. Cuando he hablado de este senador que en 2008 vino muy orgulloso y no solo estuvo allí sentado, habló en el púlpito, sino cuando estuvo mi discurso escuchó con atención lo que yo decía. Había algunos senadores que, debido a que no había sillas en el hall más grande, no son halls muy grandes, hacen funciones buenas, pero no son cavidades grandes. Debido a que no había sillas, había gente que estuvo de pie escuchando mi alocución, y estuvieron escuchando aquello que no era de a lo mejor de su gusto, que hablamos de justicia, tenéis que hacer justicia, y si no hacéis justicia, entonces los gobiernos no vais a ser capaces de controlarles. Cuidad de las naciones pequeñas para establecer la paz. El cónsul de la paz, habrían que sentarse todos los cónsules y no mirar el dinero de otras naciones. Estuve contando estas cosas, no son cosas que eran a su favor, porque yo les traje todo el Sagrado Corán. Cuando acabó mi discurso, había un miembro que es afroamericano, me dijo, me ha gustado mucho, que no debe, lo que dice el Corán, eso que ha mencionado, que no debéis mirar con envidia lo que Dios ha dado a otras naciones. Me dijo, hay que publicar esta revista y hay que hacerla llegar a todos. Otro miembro del Congreso decía que este mensaje lo necesita Estados Unidos. Por lo tanto, es la enseñanza bella del Islam. Hacer llegarla en el Capitolio es un favor especial de Allah. Que les ha influenciado o no, si lo ponen en acción, eso Allah lo sabe. Lo que sí hemos sido capaces es de transmitirles las verdaderas enseñanzas del Corán. Allah nos ha permitido, y cada Ahmadi debe recordar estos favores. Luego a distintos políticos hablé del tema de la justicia, en el sentido de que si hacían justicia el mundo se libraría de las peleas, y si no, va a funcionar el decreto de Allah en Canadá con la ayuda de Allah. Los jóvenes, el secretario de Asuntos Externos, su equipo, tiene muy buenas relaciones dentro del país, tanto con antiguos como nuevos. A ellos también deben ser agradecidos a Allah, que nos ha dado la oportunidad de que sirvamos para algo y que hablemos de temas relacionados con la justicia. Algunos líderes o políticos tuve la oportunidad de saludarles. Para hacer el mundo un lugar de paz era necesario hacer comprender a estos políticos y a la gente intelectual, y esta vez en Canadá tuve 2 discursos. Se ha hecho un hall nuevo en Taher Hall, había una inauguración donde estaban
muchos canadienses locales y gente intelectual, y que a la vista del Islam tuvimos la oportunidad de decirles algo, algunas opiniones de los huéspedes son muy interesantes, que Allah Ta'ala permita que ellos cambien sus mentes y sus políticas respecto a este Tahir Hall. En primer lugar, quiero decir que un representante gubernamental prometió que iba a dar algún dinero. Yo le dije, cuando me enteré, que no queremos nada de dinero, porque la comunidad debe hacerlo por sus cuentas. Allah Ta'ala nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad, y gastándose millones de dólares se ha hecho este hall y este Jamia Ahmadiyya, a pesar de que hay muchos planes de mezquitas en Canadá con la ayuda de Allah. Estas es una comunidad que está haciendo sacrificios para Jamia. El edificio que se estaba empleando era comprado, pero se había hecho muy pequeño. Ahora hay que hacer oficinas, y dentro del Peace Village, donde es más fácil el control, este año, si Dios quiere, empezar al Jamia. Viendo estos favores salen más agradecimiento a Allah, que a toda la comunidad le haga un verdadero agradecedor de Allah. Debido a las relaciones, el primer ministro de Ontario hizo una recepción con la ayuda de Allah. Hay muy buena relación cuando supieron que yo venía con gentes relevantes, dijeron que querían hacer una recepción para mí, y ellos habían organizado ya de antemano toda la recepción, y yo pensé que iba a perder tiempo. Me dijeron que si no pueden, yo voy a hacer una recepción en un hotel, pero usted ha de venir sin falta. Ya no tuve la oportunidad de rechazarlo, y me invitaron, y en palabras muy buenas hablaron de la comunidad, de los contactos de la comunidad, y estuve como 10 minutos hablando del Islam y sus verdaderas y bellas enseñanzas desde el punto de vista de las relaciones. Los miembros de Canadá tienen muy buena relación, y también esas relaciones no solo siguen, sino que se están acrecentando. Deben tener en cuenta que esto es un favor especial de Allah, no es debido a algo personal de alguien. Con la ayuda de Allah, la comunidad de Canadá es muy sincera. En el pasado Jutba hablé de algunas cosas deficientes en la organización, y cuando estaba saludando a la gente me pedían perdón llorando, y a través de cartas también. Si algo yo estaba enfadado, era con algunos responsables de áreas, no con la comunidad. El cariño de la comunidad me hizo que me permitió hablar como lo hice. No tengo ninguna queja contra los individuos durante el Jalsa, es verdad. Hay fallos, o se han hecho entre los hermanos, entre los individuos. Por ejemplo, con las mujeres siempre hay quejas
del ruido, de que hay mucho ruido y no se ha podido escuchar el Jalsa, pero todas estas la reforma de estas deficiencias a los que cumple, los que dan los que están allí haciendo rondas, si deberían pedir perdón eran los que estaban haciendo allí guardias. Ellos no me han pedido perdón, pero ustedes, los gente normales, están intranquilos que por qué Jesús se ha enfadado con nosotros. Con la ayuda de Dios, al ver la sinceridad de la comunidad de Canadá, mi corazón rebosa de alabanzas hacia Allah. En Peace Village primero se ha hecho otra parte también en Peace Village, y también en la parte de la carretera se ha poblado. Yo confío que deben haber 1000 casas de Ahmadis y por eso hay mucha alegría, y en cada momento parecía un ambiente Ahmadi con la ayuda de Allah. Al ver la sinceridad de la comunidad de Canadá, veo como la gente, Dios dio que gente ha dado al Santo Mesías prometido. Es una comunidad tan querida que quieren al Jalifa hasta un extremo. Todos los días cuando salían Bill Peace, Village Peace, había gente, deseaba quedarme durante Ramadán, pero es un favor de Allah también que en lugar del Jalsa, algunos aspectos están quedando cortos, pequeños, el parking. Por eso la comunidad de Canadá tiene que pensar también en cómo ampliar su terreno. No debe pensar cómo será la organización, porque Dios, si hace crecer las necesidades, también les dará las posibilidades, con la condición de que sean verdaderos agradecedores de Allah, verdaderas personas que agradecen. También quiero decir a los de Canadá y en Estados Unidos y hoy también aquí, que los refugiados de Pakistán han venido mucha gente nueva. Ellos deben recordar que Allah Ta'ala les ha hecho un favor. Esos favores, para hacerlos mayores, en lugar de perderse en el mundo, deben unirse a Allah. Deben tener en cuenta las leyes de Allah. Deben tener en cuenta la voluntad de Allah. Los jóvenes deben recordar que los favores que Allah les está dispensando a ustedes, si ustedes se lo agradecen, los favores seguirán creciendo. Los que han venido de Pakistán debido a problemas deben recordar que Allah, deben recordar continuamente a Allah, deben intentar dar muy buen ejemplo, tanto mujeres como niños, para que sean merecedores de los favores de Allah, y allí, para los que allí viven, los Ahmadis, sean un ejemplo para el resto de la sociedad. Recuerden este aspecto, y es que al venir aquí no han venido solo por el mundo, sino también por la religión. Durante 2 días va a comenzar el Ramadán, y en Estados Unidos va a empezar mañana. En este Ramadán tienen que hacer la máxima extracción, deben llegar al máximo sus oraciones, sus duás. Estos días sirven para traer los favores de Allah. Hay que sacar el máximo provecho. Cada Ahmadi tiene que hacer lo que nos dé la oportunidad para que los favores de Allah, que Allah nos está haciendo, veamos que aún descienden más estos favores. Que Allah quiera que sea así. Ahora, después de la oración del Juma, voy a rezar 2 janazas. Un janaza es
un mártir, Chaudhry Naeem Ahmed Sahib, que era hijo de Chaudhry Abdul Wahid. Ayer fue muerto. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su bisabuelo Khurshid Ahmed Saab Marhum, abuelo paterno, ese era su abuelo paterno, nació en Sargodha, luego se fue a Kotri, en 1914. Su abuela hizo Beth en manos de Khalifatul Masih Sani y el abuelo más tarde. El mártir había estudiado en económicas y trabajaba como asistente de director en un banco. Su martirio fue que por la mañana a las 8:15 él salió para ir a su trabajo y hay que pasar por una calle estrecha. Cuando entró en esta calle había dos jóvenes que estaban con una escopeta y le dispararon, donde Naeem Ahmed Gondal Saab murió. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Desde hacía 11 años era el Sadr, presidente de su región. Antes, durante 4 años, era distintos cargos tuvo en su zona. Era muy amistoso y así se le conocía. Durante un tiempo la situación empezó a cambiar por la persecución, pero él siempre mostró valentía y solía confrontarse para ser una persona valerosa. Era musi también. Algunos no ahmadis han venido para dar el pésame, y venía al Jalsa durante hacía muchos tiempos. Los hijos le decían que en lugar, tú allí era tan humilde que cuando limpiaba sus zapatos, limpiaba los zapatos de los huéspedes también. En un Jalsa había mucha lluvia y cogió los zapatos de la gente y vio que todos los zapatos estaban limpios de los huéspedes. Es decir, toda la noche estuvo limpiando los zapatos uno por uno y les abrillantó uno por uno a los que habían venido. Era muy humilde, no tenía hijos. La mujer dice que me cuidó de tal forma que pienso a veces que Dios, que mis padres no me habían dado tanto cariño como me dio esta persona. Que Allah Ta'ala eleve aún más su rango y que Allah termine estos días difíciles de Pakistán. Como he dicho, tenemos que hacer mucha oración en Ramadán, para sobre todo a los Ahmadis de Pakistán y en general, que estos lugares, estos tiempos difíciles los cambie. Otro janaza es de Mirza Hafiz Ahmad Saab, que era hijo de Khalifatul Masih Sani, 86 años, y era hijo de un Menasir. Hablaba con
mucha ternura, trataba con mucho cariño a la gente pobre, a la gente humilde. Molvi Fazal la aprobó y Hazrat Sami le mandó a Sindh, donde estuvo trabajando allí, y luego cuando finalizó continuó con su negocio particular. Tenía escribía cartas con asiduidad y era una persona era mi tío, fiel. Que Dios acreciente su rango también y le perdone. Después de la oración yo haré la oración del janazah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.